Álvaro Delgado ya está en el estudio virtual de La Voz de Julio y le doy la bienvenida a Álvaro Delgado, periodista, autor. Gracias, Álvaro, por tu tiempo. ¿Cómo estás? Muy bien, Alec, muy bien, Sergio. Julio, estaba yo aquí arreglando unos problemas de conexión. He tenido problemas todo el día de internet, y ahorita estaba platicando justamente con el técnico. Me dice, a lo mejor no va a ser posible que tenga conexión, pero bueno, fue posible. Así es que yo te lo agradezco mucho, Julio, y por supuesto también le agradezco al auditorio la oportunidad de platicar contigo un rato. A tus órdenes. Gracias. Eres periodista y autor. Has publicado sus libros El Yunque, El Ejército de Dios, El Engaño, Predica y Práctica del Pan, El Amaciato. ¿Es tu último libro, El Amaciato, Pacto Secreto Peña Calderón? Es el más reciente, efectivamente. Es el libro, como propio. Sí, solamente he escrito 4 libros propios, pero tengo el más reciente, nada más que colectivo, es uno que coordinó Julio Hernández López, Julio Astillero. Pero sí, el Amaciato, el Pacto Secreto Peña Calderón y otras tradiciones panistas es el más reciente, es de 2016. Te presento como periodista y autor, y puedo decir también que ya eres youtubero. No, soy solamente periodista. Yo no, ni autor, soy autor de libros, pues sí, pero no me digo escritor. Y youtubero no, tampoco, porque YouTube es solamente una plataforma, y yo ejerzo el periodismo, pues escrito a través de otras redes sociales, no solamente en YouTube. YouTube es una plataforma interesante, pero yo no me definiría así. Soy solamente periodista con letras. Creo que muy buen timing para tu entrevista, con las fotos de ayer, con las invitaciones de Vox ahí en el Senado. Ayer senadores del PAN se reunieron con el líder de Vox. Tú has hablado y escrito mucho sobre la derecha en México, sobre el yunque. Si eres tan amable de resumir qué es el yunque en México y si todavía existe. Hombre, pues claro que existe, y no solamente en México, existe en muchos países del mundo, y de manera particular en España, donde por fortuna ha habido una convergencia de medios de comunicación, de padres de familia, de la propia Iglesia Católica, que ha exhibido el nivel de penetración de esta organización secreta de extrema derecha, nacida en México en 1953, y que es un producto de exportación. No es una ironía. Esta organización secreta que se inició en los 50 y cuyo propósito es formar militantes para participar en política y tomar el poder, lo logró en México en los gobiernos del PAN, de Vicente Fox y de Felipe Calderón, pero también miembros del yunque han estado en otros gobiernos del PRI, en el gobierno de López Portillo, y actualmente controlan el Partido Acción Nacional. El decir que si existe ya es algo, digamos que irrelevante, porque cuando yo comencé a publicar información sobre esta organización secreta, hablo de antes inclusive de la toma de posesión de Vicente Fox en la presidencia, decían, no, eso no existe, eso es, inclusive cuando mi libro salió en 2003, los propios miembros del yunque decían que eso no existe. A estas alturas no solamente no es un asunto ya relevante, eso está reconocido hasta por miembros del propio yunque, sino que es muy relevante lo que está pasando en México y también en España,
lo mismo que pasó ayer y que ha generado enormes discusiones, es un asunto importante porque hace que una vez más, como en este momento lo estamos haciendo tú y yo ante tu auditorio, estemos hablando de esta organización que tiene un control muy amplio en el Partido Acción Nacional y cuyos militantes han ocupado posiciones muy relevantes en gobiernos federal y gobiernos de los estados. Entonces, sí, por supuesto que es una organización vigente, muy poderosa desde el punto de vista de la influencia que tiene en no solo la política, sino en medios de comunicación, en organizaciones sociales, en organizaciones patronales, en todos los ámbitos de la vida pública de México y de otros países. Similar a lo que sería Vox, moralmente conservadora, la organización Vox, el Yunque es moralmente conservador. Vox tiene el discurso nativista, es decir, que, por ejemplo, en España, España es para los españoles, es cristiana, imponen una mentalidad católica, conservadora. ¿Es lo mismo o muy similar lo que es el Yunque? A ver si me doy a entender, Julio, para el auditorio. El Yunque es una organización que hasta la fecha opera en el secreto. Ese ha sido uno de las grandes fortalezas que ha tenido esta organización. Si nadie sabe de su existencia más que sus propios integrantes, entonces naturalmente pueden, digamos que, ejercer influencia en ámbitos que para ellos son prioritarios. Si es una organización secreta que se propuso desde su origen tomar el poder para instaurar un modo de gobierno muy específico, en este caso el Yunque se propone tomar el poder para instaurar un régimen en el que sea la ley de Dios la que prevalezca. Bueno, si esa organización nadie sabe que existe, por supuesto que puede influir de muchas maneras. Un primer punto. Un segundo punto es que sus integrantes pues participan también en la vida pública, no solamente en la política, sino en otros ámbitos, por ejemplo, en organizaciones patronales, organizaciones civiles. Punto número 3. Como nadie sabe de su existencia, esa organización y sus integrantes van escalando y van infiltrando y van controlando a partidos, a organizaciones y aunque esos partidos y esas organizaciones estén bajo su control, no todos los integrantes de esos partidos y esas organizaciones forman parte del Yunque. Esto es lo peculiar de esta organización. El PAN ha sido el partido político que más ha penetrado esta organización secreta. Voy a poner un ejemplo. El actual secretario general en funciones de presidente del Partido Acción Nacional, que es la principal fuerza de oposición en México, me refiero a Héctor Labrios, es un militante juramentado del Yunque desde joven. Y el PAN ha tenido otros miembros de esta organización secreta ya como dirigentes. César Nava, en el sexenio de Calderón, Manuel Espino, en el sexenio de Fox y parte del de Calderón, Luis Felipe Bravo Mena, en el sexenio de Vicente Fox, y ha tenido muchas autoridades que son integrantes juramentados de esta organización secreta. En el caso de Vox en España, es también un partido político, pero no todos sus integrantes, que son de una orientación claramente de ultraderecha,
No todos sus integrantes son militantes de esta organización secreta, pero muchos sí lo son. En España, el yunque se instauró, se exportó de México y comenzó a crecer desde la década de los 70 hasta que ha operado en múltiples ámbitos y es previo a la aparición del partido Vox, que nació en 2013. Pero concluyo, el yunque es una organización que es solamente una expresión del ámbito tan amplio de las derechas y las ultraderechas en México y en el mundo, pero es una organización que tiene enorme influencia a partir de que opera desde el secreto y controla, insisto, partidos políticos, como en este caso el Partido Acción Nacional o Vox en España, y organizaciones como la Coparmex, que también se ha convertido en un semillero del Partido Acción Nacional. No sé si me haya explicado. Sí, Álvaro. Estoy hablando con Álvaro Delgado, periodista y autor. ¿Qué entiendes o qué significado ves la acogida de los senadores del PAN a Vox? ¿Cuál es la interpretación que tú le das? Mira, comencemos por los hechos. Viene a México el líder máximo del partido Vox de España, Santiago Abascal, y es recibido como un dignatario por los senadores del PAN, por una parte de los senadores del PAN, y viene a promover una carta contra el comunismo. Parece que nadie les ha informado que el comunismo ya no existe, y menos existe en México y en otros países. Pero parte del discurso de Vox, que también tienen todavía miembros de la organización del Yunque y otros ultraderechistas que no necesariamente son miembros del Yunque, es un discurso, por supuesto, anclado en la Guerra Fría, en el pasado, pero el hecho es que se produce esta reunión el día de ayer en el Senado, y lo importante de esto es que lo que se genera es un fenómeno de opinión pública, a mi juicio, porque Vox tiene la reputación de ser un partido intolerante, un partido que detesta otras expresiones que no sean las propias. Tú lo definías hace un rato sobre ciertos comportamientos que tiene, pero en ese sentido viene el líder de Vox y lo reciben obviamente quienes piensan como él, y esos que piensan como él están en el Partido Acción Nacional y en otros partidos, incluyendo el PRI. Firman una carta justamente contra el comunismo, y lo que se genera es algo importante, no solamente hacia afuera del PAN, sino hacia adentro del PAN. Hay de entrada deslindes de cuadros de este PAN, del PAN, como Gustavo Madero, como Roberto Gil Suart, como el propio secretario general en funciones de presidente, Héctor Larios, y entonces, obviamente, también se genera en un sector de la sociedad una discusión al respecto. ¿Qué interpreto yo al respecto, o qué veo yo que es relevante en términos de opinión pública y de interés público en México? Bueno, que está discutiéndose cuál es el carácter de la principal fuerza de oposición en México. Una fuerza de oposición identificada con un partido claramente de extrema derecha como Vox de España. Y en punto número 2, creo que es importante que una vez más se discuta, no solamente al interior del Partido Acción Nacional, la presencia de miembros juramentados de esta organización secreta que han llevado al PAN
a una posición de extremismo ideológico, sino que también se esté discutiendo, como lo estamos haciendo tú y yo ahora ante tu auditorio, en ámbitos de la sociedad mexicana. Y eso, pues, es de enorme relevancia. Cuando yo publiqué mi primer libro, debo decir, hubo, digamos que una recepción muy buena por parte de mucha gente, porque nadie estaba viendo lo que en el gobierno de Fox ocurría desde que comenzó. De hecho, yo publico un reportaje que es muy relevante en vísperas de que toma de posesión Vicente Fox en el 2000 y por supuesto me enfrenté a la descalificación de parte de los que son miembros juramentados de esta organización y sin embargo tuve oportunidad también a partir de esos reportajes que publiqué entonces a tener contacto con fuentes de investigación al interior de la propia organización y parte de esa información que yo obtuve, o por lo menos cierta orientación, llevó a que yo pudiera elaborar mi primer libro, que se llama El Yunque, la ultraderecha en el poder, y después el segundo libro tiene que ver con los testimonios de miembros del Yunque, con nombre, con apellido y con seudónimo, que todos tienen, y aún así hubo, digamos, un cierto ninguneo hasta en el ámbito periodístico. Y sin embargo, hubo, inclusive al interior del Partido Acción Nacional, una deliberación, por lo menos informal, de lo que esta organización representa para la vida, primero partidaria del PAN, y luego para la vida pública de nuestro país. De manera que ahora que estamos ya a 21 años del inicio del gobierno de Vicente Fox, cuando ya no hay ninguna duda de la existencia de esta organización secreta, porque también en España se ha documentado, hay libros, por ejemplo, uno de Santiago Mata que se llama El Yunque en España, y hay otro del mismo autor, del propio Santiago Mata, se llama Vox y el Yunque. Y ya ha sido publicado mucha información, incluyendo por obispos de la Iglesia Católica en España y por medios de comunicación muy relevantes allá. Entonces, ahora se reactiva la discusión y yo pienso que es algo útil hasta para el propio Partido Acción Nacional, que de manera sincera tiene la oportunidad de poder encauzar una discusión interna que debe ser también a los ojos de los mexicanos para definir si lo que se propone, a México es una política parecida a la de Vox. Dice hoy, hace rato, el Comité Ejecutivo Nacional a través de un comunicado que no se firmó ni un acuerdo político de parte del PAN con Vox y que el socio del PAN en España es el Partido Popular. Ese solo hecho, Julio, me parece de una enorme relevancia. Ha obligado lo que ocurrió a partir de ayer al PAN a que por lo menos imponga límites, linderos, a cuál es la relación que quiere tener con un partido como Vox, o no quiere tener ninguna, porque su socio, dice el Comité Nacional, es el Partido Popular de España, que tampoco les ayuda mucho, porque el Partido Popular de España no solamente es un partido de derecha, con sectores de extrema derecha, sino un partido profundamente corrompido, un poco como le ha pasado al PAN, o un mucho como le ha pasado al PAN. Vox nace, el líder de Vox salió del Partido Popular. ¿Sí? Mencionas a
el líder o al panista en el Senado, y varios personajes que han dicho no, yo no coincido con la ideología de Vox, pero hay quienes abiertamente, ahí está la foto, ahí se ve a Lili Téllez, nadie está sorprendido de que Lili Téllez, conservadora, esté apoyando a Vox, pero me llamó la atención este tweet de Calderón. Y aquí está, déjame leértelo. Dice, la dirigencia... Dice, dame un segundito. Sí, sí. La dirigencia del PAN hace un buen rato que está extraviada. Hoy, una vez más, el acuerdo con Vox lo demuestra. Es decir, Felipe Calderón condena esta foto, este acuerdo de los senadores del PAN, pero muy recientemente hubo señalamientos sobre la esposa del presidente y de su cuñado, de estar apoyando a una organización también de derecha, donde Margarita Zavala y Juan Ignacio Zavala eran fervientes miembros de una organización de derecha. Es decir, el presidente se desmarca, condena a Vox, pero yo no me he enterado, y tú sabrás mucho mejor, si el expresidente se desmarcó de los señalamientos en contra de Margarita Zavala y Juan Ignacio Zavala. Mira, Calderón es lo que con ese tuit está señalando, es muy mañoso y él es muy oportunista. Él sabe de la existencia del Yunque. Él pactó con el Yunque en el PAN desde que era presidente, desde que fue presidente del PAN de 1996 a 1999. Él era secretario del Partido Acción Nacional que presidía Carlos Castillo Peraza, el que le abrió la puerta al Yunque en el PAN de manera pactada. Por ahí se está interrumpiendo. Estoy hablando con Álvaro Delgado, periodista. Estamos hablando sobre la organización secreta del Yunque y también sobre la visita del líder de Vox y esa alianza, y que muchos ya se han querido desmarcar, se han querido alejar de Vox, incluyendo al expresidente Calderón. Y le comentaba a Álvaro Delgado que recientemente Margarita y Juan Ignacio Zavala fueron señalados como principales colaboradores de una red de ultraderecha, según documentos, aquí está congelada la imagen, según documentos filtrados por Wikileaks. Contrarréplica publicó algunos documentos, pero aquí lo interesante es ver este desmarque de Calderón con este tuit. Dice, la dirigencia del PAN hace un buen rato que está extraviada, hoy una vez más el acuerdo con Vox lo demuestra. Es decir, está condenando esa alianza con Vox del PAN o de los senadores. Pero, pues hay que decirlo y hay que recordarles, quienes no se han enterado, recientemente la revista Contrarréplica publicó un extenso reportaje donde participó Nancy Flores y otros periodistas, donde dieron a conocer que Margarita Zavala, entre otras cosas, junto con Juan Ignacio Zavala, son señalados como principales colaboradores de una red de ultraderecha. Lo que quiero dar a entender es que pues no puede desmarcarse de Vox cuando pues Margarita Zavala, su esposa, está señalada de participar en una red de ultraderecha. Esto según los documentos, el reportaje de Contrarréplica y con cables, documentos, archivos de Wikileaks. Creo que es muy normal que ante la reacción, pues muchos quieran desmarcarse, pero pues ahí está muchos panistas
abiertamente apoyando. Ahí está la foto en el Senado, muchos senadores felices, contentos, tomándose fotografía con el líder de Vox, y ante la reacción de la población en México, pues deciden desmarcarse. Parece que no les... ahora sí, ya estás aquí. Gracias, Álvaro. Mira, por lo menos, pues con mi teléfono, porque de verdad hoy estuvo fallando todo el día el internet, y por lo menos no quiero ser informal, no respetar el compromiso que hice contigo y con la audiencia, y por supuesto que me quedé, creo, cuando vi que se apagó, iba a empezar a hablar sobre Margarita Zavala y su hermano Juan Ignacio. Y yo decía lo siguiente, que obviamente, pues yo no aspiro a ser vocero de uno ni de otro, no más faltaba, pero la versión de que Margarita Zavala y su hermano Juan Ignacio forman parte, primero, de una organización de ultraderecha, es incorrecta. Primero porque sus nombres, los nombres de Margarita Zavala y su hermano, aparecen en algunos documentos que Wikileaks hizo públicos, primero a 4 medios, entre ellos Contralínea en México, sobre 2 organizaciones vinculadas a la organización del Yunque, Hazte Oír y Citizen Go. Y en esos documentos hay alguno en el que asocian a Margarita Zavala y a su hermano con Yo Influyo, que esa sí es una página de internet que sí, efectivamente, controlan miembros del Yunque. Yo, desde que apareció esa página hace ya muchos años, hace más de 15, yo los identifiqué porque la mayoría de ellos yo tengo acreditado que son integrantes de esa organización secreta. Pero hay que irse siempre con mucho cuidado cuando hablamos de una organización secreta, Julio. No es sencillo reportearla. Esta organización secreta la reporteó también, por ejemplo, Manuel Buendía, sin saber que se trataba de la organización del Yunque. Él hablaba de Muro, por ejemplo, y Muro fue un organismo de fachada, uno de los organismos mediante los cuales operaba esta organización secreta desde su fundación, desde la fundación de Muro en 1962 en la UNAM, y ya antes en Puebla, donde nació el Yunque, había una organización mediante la cual participaban los miembros juramentados de esta organización secreta, que fue el Frente Universitario Anticomunista. Pero el Yunque ha operado en México y opera en España a través de plataformas públicas como Hazte Oír y Citizen Go, sobre lo que Wikileaks liberó. Pero Wikileaks no liberó ninguna información sobre el Yunque, porque es una organización secreta. Y de pronto existen equívocos como estos, o en una de esas, el equivocado soy yo, y resulta que Margarita Zavala y su hermano Juan Ignacio sí son miembros de esta organización secreta. Yo debo decirlo, hasta donde yo sé, no es así, pero pues parte, Julio, finalmente es parte también de lo que muchas veces ocurre cuando hay organizaciones que se aferran a seguir actuando como si viviéramos en la década de los 50, como si viviéramos en los 20 durante la Guerra Cristera. El que todavía haya personas y organizaciones que hablen de comunismo, pues es estar realmente ajenos a la realidad, y entonces lo que buscan es un espantajo
para justificar ciertos comportamientos extremistas, y es el caso de Vox, y es el caso también de muchos miembros del PAN, y particularmente de los que son miembros de esta organización denominada el Yunque. Obviamente haces énfasis que es secreta y obviamente pues no se puede hablar abiertamente, no van a salir yo soy del Yunque, aquí afíliense, pero das nombres y ellos mismos los han aceptado. Uno, el exalcalde de Puebla, Luis Paredes. También mencionas a Manuel Espino como parte del Yunque y pregunto, ¿qué hace Manuel Espino del Yunque en la 4T? ¿Cuál es la justificación que tú ves para tener a un yunquista ahí en la 4T? Porque dices que hay yunquistas en Acción Nacional y en el PRI, pero hay un miembro del Yunque, Manuel Espino, ahí en el gobierno en la 4T. ¿Cuál es el papel de este personaje dentro de la 4T? Bueno, yo lo que sé es que está en el gobierno. La 4T es algo muy etéreo. Está en el gobierno y está ahí contratado para trabajar, y como él hay muchos en Morena, que él no está en Morena, por cierto, pero en el gobierno federal y en los gobiernos de los estados. Bueno, el esposo de la nueva gobernadora de Baja California, Carlos Torres Torres, quien fue secretario particular de Felipe Calderón en la elección del 2006, pues es un miembro del Yunque y es esposo de la gobernadora de Baja California de Morena. En Durango hay muchos y se han ido infiltrando en el Estado de México. El Yunque es como la humedad, se cuela en todas partes. Y bueno, la verdad es que tú mencionaste a dos personajes, uno a Luis Paredes. Fíjate, él ya escribió inclusive un libro sobre el Yunque, con su nombre, con su apellido y con su seudónimo. Yo no lo conocía, sino hasta después de que publiqué mi libro. De hecho, lo presenté en Puebla cuando él era alcalde, y se armó allá en Puebla una revolución en el 2003 cuando presenté yo mi libro. Después tuve oportunidad de platicar con él y me hizo algunas observaciones sobre mi libro. Inclusive yo no lo entrevisté a él para mi segundo libro. Es muy curioso, pero fue muy útil que él haya publicado otro libro. Ha habido otros miembros del Yunque que han escrito al respecto. De hecho, un personaje, bueno, el creador, por ejemplo, de la página Yo Influyo, José de Jesús Castellanos, que es hoy, pues es un periodista que trabajó en el Heraldo de México, que tiene una larga trayectoria en el ámbito periodístico. Publicó en 2017 una carta en Así Prensa, que es una agencia católica, una carta amplia sobre el Yunque. Dice, sí, es el Yunque claro que existe, y el Yunque nació así y se propone esto, pero ya no se llama el Yunque, se llama la Asociación del Bien Común, como es el nombre efectivamente con el que se registró de manera formal en España. Entonces, yo pienso que al final testimonios como el de Luis Paredes, testimonios como el de José de Jesús Castellanos, periodista como otros periodistas del Yunque que hay en México y en España y en muchas partes del mundo, es importante para que la sociedad sepa por qué la existencia de esta organización y por qué y qué es lo que se proponen. Yo creo que a estas alturas de la evolución política de México, pues no tiene ninguna justificación, ninguna organización secreta o discreta. Se compara mucho con la masonería. La masonería también es una organización en crisis, una organización
que, pues, según yo, no corresponde a los nuevos tiempos. Por cierto, han dicho por ahí que yo soy masón o fui. Nada de eso. Yo soy periodista, siempre lo he sido y me gusta, siempre me ha gustado que las cosas sean abiertas de frente y como es pues la actividad periodística. En fin, Julio, es un tema que a mí me parece que es de enorme relevancia. Si no me pareciera, pues no estaría hablando contigo en este momento y con el auditorio, no hubiera escrito 2 libros específicamente sobre el yunque y un tercero, El engaño, prédica y práctica del PAN, que se refiere también a esta organización secreta ya durante el foxismo y con Calderón, pero es útil, yo creo que es bueno para la salud pública y es bueno inclusive para el propio Partido Acción Nacional que se discuta si lo que el yunque propone es viable hoy o lo que se propuso hace ya casi 70 años, pues no tiene ninguna correspondencia con lo que pasa en México, y no solamente en México, sino en otros países como España. Déjame preguntarte rápidamente, Álvaro Delgado, periodista y autor, y cambiar un poco del tema, porque creo que no tienes mucho tiempo. En una entrevista con Sabina Berman, hablaste de la publicidad oficial y decías, palabras más, palabras, cito, que la publicidad oficial acota la libertad de expresión. Eso es lo que le dijiste a Sabina Berman. ¿Puedes ahondar más en esto de que la publicidad oficial acota la libertad de expresión y cómo la acota? Bueno, el dinero público, en particular en un medio de comunicación, tiene una relevancia, sobre todo en un país como México, donde históricamente ha habido un contubernio entre el poder público y los medios de comunicación. En ese contubernio, la publicidad oficial es solamente una parte, a veces una parte muy pequeña, porque los medios de comunicación convencionales, particularmente la radio y la televisión, pues siempre genera otro tipo de negocios empresariales. Un ejemplo muy claro de eso es cómo hay medios de comunicación como Imagen, cuyos dueños al mismo tiempo construyen y usufructúan un penal federal. Es un ejemplo de cómo, además de la publicidad oficial, a dueños de medios de comunicación les va bien en otros negocios. En el caso específico de la publicidad oficial, que existe en todo el mundo, en el caso de México, pues no está regulada, y la regulación que hubo es una regulación que sigue manteniendo un nivel de discrecionalidad que premia las alabanzas y castiga el ejercicio crítico. En ese sentido hay un acotamiento al ejercicio de la libertad de expresión, por una parte, y al derecho a la información de las audiencias, en este caso de los mexicanos. Si un gobierno como el de, para no hablar, ya no hablemos de los multimillonarios presupuestos que cada año destinó Enrique Peña Nieto a la publicidad oficial para los medios, ni hablemos de los también multimillonarios recursos, 40,000 millones de pesos que Calderón también destinó a medios. Hablemos de lo que el presidente López Obrador destina en publicidad oficial, que es menos del 10% de lo que destinaba Peña Nieto. Pues hay una influencia en los medios que reciben los mayores presupuestos. Yo digo que sí. Televisa, TV Azteca, La Jornada, Tabasco Hoy, Por Esto, que son medios que están recibiendo un volumen importante de publicidad y que lo están recibiendo en buena medida porque prevalece la lógica de premiar lealtades. No hay un ejercicio crítico
en esos medios de comunicación, pues porque están recibiendo, si no, ya no lo que recibían antes, sigue recibiendo dinero, porque es un presupuesto otorgado de manera discrecional, no en función de los criterios de penetración o de influencia. Entonces, sí, la publicidad oficial, históricamente, incluyendo en este sexenio, sigue teniendo una enorme influencia o una influencia en el ejercicio del periodismo en los medios de comunicación. Bueno, también explica en buena medida por qué muchos están enfurecidos, porque estaban acostumbrados, lógicamente, a obtener grandes presupuestos sin hacer su trabajo de informarle a la sociedad sobre asuntos que le conciernen, escamoteando la información. Y lo hacían porque querían quedar bien con el poder en turno. Ahora, obviamente, muchos se han tenido que poner a reportear porque ya no reciben recursos y buscan de todas las maneras posibles de tener audiencia. Tampoco lo logran. Yo pienso que a lo que hace falta no es que se desaparezca la publicidad oficial, sino que haya criterios que acoten la discrecionalidad y que en todo caso, yo creo que los medios de comunicación debemos apostarle fundamentalmente a nuestras audiencias, a vender ejemplares, a tener audiencia en radio, en televisión, para comercializar esos espacios de manera transparente con el sector privado, con quien quieran anunciarse, incluyendo el propio gobierno. Entonces, sí, me parece que ese otro tema en el que también hace falta una enorme deliberación, para empezar, entre los propios medios de comunicación, entre el gobierno y también el ámbito legislativo. Yo creo que a nadie le conviene que siga prevaleciendo la lógica discrecional en la asignación de presupuestos publicitarios, porque si hablas bien de mí o escondes información, te voy a dar publicidad, y si eres crítico, te la quito. Eso es aberrante. Se podría entender que Televisa y TV Azteca, y hay que señalar y hay que recordar que drásticamente se ha reducido el gasto en la publicidad oficial en comparación con los gobiernos de Peña Nieto. Sí. Una cifra en un año, 8,000 millones menos, más menos. 8,000 millones es muchísimo dinero, pero todavía 2,000 millones es mucho, pero es importante, 80%, 90% menos, creo que es importante. A Televisa, a TV Azteca y a muchos comunicadores como López Dóriga, José Cárdenas, Pablo Iriar, Adela Micha, etcétera, a los famosos de la lista les ha ido muy mal. Muchos de ellos, como López Dóriga, como Pablo Iriar y otros, ya no aparecen en estos gastos. Televisa y TV Azteca todavía, pero mucho menos. Pero a mí me llama mucho la atención que La Jornada, y no sé si sea el único medio que le está yendo mejor ahora con la época de López Obrador, que en la época de Peña, a pesar de que Peña Nieto sí recibió mucho dinero. ¿Cómo justificas tú que casi reciban lo mismo una televisora, que es grande, Televisa, que está en todos lados, y aquí señala Andrés Castillo, si fuera por influencia solo sería para Azteca y Televisa? Creo que eso sí se entiende, aunque no esté de acuerdo, pero ¿cómo se justifica que La Jornada reciba casi las mismas cantidades abultadas que recibe una televisora como Televisa y TV Azteca? ¿Cómo se justifica eso? Yo no voy a justificar nada, Julio. ¿Cómo entenderlo? Pues por lo que decía, pues porque hay una discrecionalidad en la asignación de esta publicidad. Se le da la gana al presidente, porque es una decisión del presidente, no es una decisión de Jesús Ramírez Cuevas, tampoco es una decisión de la Secretaría de Gobernación, que tiene la facultad legal de manejar el presupuesto publicitario. No, es una decisión política del presidente de darle publicidad a sus amigos de Televisa, a su amigo Ricardo Salinas Pliego, a su amiga, la directora de La Jornada,
sus amigos, los Cantón Cetina, que tienen ese conglomerado de medios con sede en Tabasco, con sus amigos por esto, pues no tiene otra lógica, no tiene otra razón. Y eso es una de las asignaturas que tiene pendientes el actual gobierno, que no quiere entrarle, eso es real, y esa es una de las discrepancias que yo tengo con el ciudadano López Obrador. Entonces, pues bueno, también eso es parte de una manera de gobernar. Yo no estoy de acuerdo, y lo he dicho públicamente, no está bien, y como en muchas cosas que yo no estoy de acuerdo, pues lo digo claramente y de manera abierta, que esa es parte de lo que lamentablemente va a quedar pendiente de este gobierno. El presidente se ha enfrentado a unos medios, y esos medios se la van a cobrar como se la están cobrando ahora y después. Pero el problema de fondo no se resuelve. No se resuelve la relación entre los medios de comunicación y el poder público, que van más allá del presidente López Obrador, van más allá de la presidencia, involucran todos los poderes del Estado, incluyendo al legislativo y al judicial, y mientras no se norme una situación así, pues vamos a seguir en este atraso en México, lamentablemente. ¿Te gusta a ti, en lo personal, la sección de quién es quién en las mentiras? ¿Te agrada esa sección? No. Me parece que es una... ha ido de mal en peor. Me parece que el recurso informativo y de propaganda del presidente López Obrador, que son las conferencias de mañaneras, desmerece con una sección así, que muchas veces ni siquiera se atiene a hechos periodísticos, ni a hechos de información. Ha degradado en tweets que no son parte del ejercicio periodístico. Oye, no podemos confundir los géneros periodísticos informativos con los de opinión, y esos a menudo se confunden en todas partes, hasta por parte de periodistas, y en la mañanera se han confundido también, y eso, para empezar, no es correcto. Pero cuando ya se confunde los géneros periodísticos en su totalidad con una opinión en una plataforma de redes sociales como es Twitter, entonces eso ya no es serio. Y eso, desde mi punto de vista, pues no está bien. Recién empezó este ejercicio de quién es quién en las mentiras, y yo me encontré con esta chica que cabeza la sección, y yo les dije, para empezar, atente a los hechos, los datos, no las opiniones tuyas, las personales, y vaya, y ser muy rigurosa. Pues es que recuerdo que mencionó Riva Palacio, que estuvo creo que estuvo en Notimex. No, hay que decir si el cargo específico. Entonces, a mí no me gusta nada, pero al presidente sí, y mientras a él le guste, pues eso va a seguir. El presidente, creo que lo dijiste en la entrevista con Sabina, que sobremenciona a los viejos periodistas, a los periodistas que recibían mucho dinero, los menciona una y otra vez. ¿Todavía son relevantes los Dórigas, los Ciros, los Mario Betetas? ¿Todavía son relevantes y hay que seguir poniendo atención, o hay que hacerlos, no ignorarlos, pero hacerlos a un lado, y desde presidencia ya no darles tanta relevancia? ¿Tú qué opinas de eso? Pues son tan relevantes que siguen ocupando los principales medios de comunicación en México.
en la televisión, en la radio, en los medios escritos y ahora en plataformas digitales. Yo nunca estaré... ¿Influyen todavía? Yo creo que sí. Por ejemplo, influyen en el gobierno, tan influyen que el ciudadano presidente los alude cada rato, aunque sea para criticarlos, pero al criticarlos les dan una enorme relevancia, los escoge como interlocutores y los encumbra. Eso los ha hecho que ellos por primera vez sean periodistas críticos, caray, y luego, pero yo a lo que iba, ellos están en todo su derecho de seguir haciendo lo que hacen, y yo jamás estaría a favor de que a alguien le quitaran un espacio. Los espacios se conquistan y se honran, y que cada quien busque sus audiencias, pero en efecto el presidente los potencia a partir de que los identifica como sus antagonistas, y eso los hace periodistas críticos de un régimen cuando jamás lo fueron, y esto les va a servir mucho para cuando ya el presidente López Obrador no esté en el gobierno. Al final del día, vas a ver. Pues, al final del día, ambos se benefician, tanto el presidente que los utiliza y los periodistas, al ser mencionados, pues se les da más importancia. Es una relación de win-win situation, ¿no? Y luego, no solamente el presidente, los funcionarios ahí están a las órdenes de los de siempre. De verdad, esa también porque también las oficinas de prensa están pobladas de los mismos de siempre. Pues entonces, ahí, ¿cuál cambio? De verdad es muy lamentable. Y yo no me quejo, estoy acostumbrado toda mi vida a ir a contracorriente, pero pues en esa materia sí era era preferible que hubiera habido un cambio, y no advierto mayor cambio en ese sentido. Sí, en una cosa que me parece que es evidente, que cómo se han ensanchado los ámbitos de la libertad de expresión, y que en ese sentido, pues la libertad de expresión la utiliza quien quiera utilizarla de manera adecuada o no, para seguir en la extorsión, para seguir en la mentira, en la manipulación. Pero digo, yo no me siento incómodo, porque siempre he estado en una parte que no ha sido la comodidad de los medios convencionales y de los periodistas subordinados al poder. Ya finalmente un par de preguntas. Mencionabas en esa entrevista con Sabina Berman que han proliferado los youtubers que se dicen de izquierda y son defensores del actual gobierno del presidente López Obrador. ¿Tú crees que es necesario tener la otra parte, a youtuberos o a periodistas que se dedican pues día y noche a defender, a hacer propaganda en favor del actual gobierno? ¿Se vale? Pues sí, porque pues que cada quien, insisto, busque sus audiencias, así sea sin tener la más mínima noción de lo que es el periodismo, y hay a quien les ha ido bastante bien, sin ser periodistas, capitalizando muy bien el pararse ante una cámara y opinar lo que sea, fundamentalmente quemarle incienso, por ejemplo, al ciudadano López Obrador. Pues a muchos les ha ido muy bien así, aunque incurran en lo que han criticado de los periodistas chayoteros. Entonces, pero, insisto, es bueno que haya diversidad, es bueno que haya pues el ejercicio de la libertad de expresión como quien quiera entenderla. Por eso, en ese sentido, cuando dicen ustedes ya son youtuberos, no, yo
me asumo periodista, y no porque me haga menos el que me digan que soy youtubero. Yo trato de, a través de YouTube, hacer un trabajo de información y también de análisis, pero siempre subordinando la opinión, el análisis a la información. Y eso sí hace una diferencia. Entonces, pero igual que existan muchas opciones para que los mexicanos se informen o coincidan con lo que se está diciendo, está bien. Yo creo que es parte de la nueva realidad mexicana, que es una realidad en la que hay un amplísimo goce de libertades, y yo no quiero que esto se vaya para atrás, y en ese sentido, pues que existan y que cada quien pues nos ganemos nuestro ingreso para vivir, y yo creo que las audiencias premian o castigan en función de la actividad que hagamos. La carrera periodística es dura, hay que ser muy tenaz, muy consistente, y al final la gente lo reconoce. Al final sí comienza a conocer si uno ha sido consecuente con lo que está uno diciendo, si lo que uno dice ahora lo dijo antes o no. Entonces, y si uno a partir de eso puede prevalecer, o se acaba el sexenio y se acaba el negocio, ¿no? Entonces, a mí me gusta lo que está pasando, me gusta inclusive la discusión tan intensa que se da, a veces muy emotiva, a veces hasta con insultos, pero yo creo que eso es parte de la vitalidad de lo que estamos viviendo en nuestro país. Y ya finalmente, ¿extrañas a la octava Radio Centro? ¿Extrañas estar en la radio? Y si extrañas, y aquí ya estoy contestando por tu parte, ¿era más fácil para ti, porque hablabas de que algunos funcionarios son difíciles de contactar, ¿era más fácil para ti cuando estabas en la octava tener a funcionarios públicos, o no ha cambiado, no ha variado, no, tienes la misma facilidad, no, son accesibles? O la misma dificultad. O la misma dificultad. Sí, no, hay quienes no quieren porque se pueden enojar sus amigotes, otros de los medios. No me importa, no. Lo único que extraño es que a través de la radio podía llegar a mucha más gente. Pero no extraño nada, y día a día Alejandro Páez y yo y el equipo que nos acompaña, pues tratamos de ser fieles a la línea periodística que tenemos, sin ningún límite más que el límite de nuestras capacidades y de nuestra concepción del periodismo, y pues ahí la llevamos, a veces trabajamos más, cuesta trabajo, como ahorita que ya son las 5, yo creo que me voy a tener que ir a un lugar donde tenga internet, porque aquí lo van a apenas a revisar, y no quiero que se me caiga la transmisión. Gracias, Julio. Gracias, Álvaro. ¿A qué horas inicia tu programa? A las 5, a las 6. A las 6, ¿los periodistas? Los periodistas, 6 de la tarde, en Sin Embargo al aire. ¿Y dónde más te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden leer? En sinembargo.mx, que es la plataforma informativa donde pues ahora estoy, después de 26 años de trabajar en la revista Proceso hasta marzo. ¿El Heraldo todavía no? En el Heraldo escribo cada martes mi columna, que son mis opiniones, y pues nada más. Perfecto. Pues suerte con el internet, Álvaro. Gracias. Muchísimas Julio. Gracias, muchísimas gracias. Al auditorio. No, al contrario, gracias a ti por estar aquí, por hacer tiempo, y suerte con tu internet y suerte con el programa de hoy, que es de 6 a 8